Bien, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí presentes en este nuevo video del curso de reparación de notebooks o el curso de reparación de motherboard de notebooks. Mi nombre es Jorge Piña. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es todo lo relacionado con lo que es el sistema básico de entrada y salida, Basic Input Output System, mejor conocido como BIOS, EFI o EFI. Relativamente es importante conocer cuál es el funcionamiento de todos estos circuitos en la motherboard de tu equipo portátil, además de conocer cuáles son los fallos más comunes, los fallos también que no son tan comunes y una forma sencilla de poder repararlos o inclusive los procedimientos que vamos a ocupar para poder hacer la reparación de estos diversos componentes que se encuentran en nuestra tarjeta madre. Relativamente hay que saber en primera instancia para qué nos sirve lo que es este sistema, lo que es la BIOS. Para poder entender esto, sabemos que la BIOS es el sistema que va a verificar el buen funcionamiento de los componentes del equipo al encender. Además de esto, pues bueno, este sistema básico de entrada y salida se va a almacenar en una memoria ROM, una Read Only Memory o una memoria de solo lectura. Más adelante vamos a platicar qué es esta memoria. Se requiere de un proceso de flash o de flasheo para poder sobreescribirlo. En el caso de las BIOS o de estas BIOS que son un poquito más antañas, o si queremos denominarlo, que tienen un poquito más de tiempo, por ahí del 2011, 2010 para abajo, inclusive se requiere el proceso de flasheo para poderlo sobreescribir. En los modelos más recientes, como equipos 2015, 2014, ya traen lo que es una dual BIOS que tiene en este caso un backup de lo que es el sistema original de la BIOS para poder sobreescribirlo, esto es por si tiene algún tipo de problema. En un esquemático electrónico o un schematic vas a poderlo identificar como SP-ROM, Flash ROM o simplemente como SPI, como lo podemos ver técnicamente en el esquema que tenemos aquí señalado. Tenemos lo que es la Flash ROM o lo que es el SPI. Hay algo muy importante que debes entender de este sistema. Como lo podemos ver aquí en este primer diagrama de bloques de un schematic o de un esquema, tú te puedes dar cuenta que tenemos técnicamente la flash ROM muy cercana a un circuito denominado en este caso KBC o Keyboard Controller. Sabemos aquí que el SPI-ROM, como lo habíamos nombrado hace un momento, es una memoria de solo lectura y que te va a permitir en este caso generar lo que es en primera instancia un gestor de arranque para que puedas, en este caso, bueno, tu máquina pueda reconocer todos los dispositivos que van instalados en la motherboard de tu computadora. Es decir, te reconoce desde los dispositivos de arranque como discos duros, unidad óptica, te viene reconocido también todo lo que son los drivers, los componentes que vas a instalar a lo que es tu máquina, la webcam, el fingerprint, entre otros dispositivos, como el Wi-Fi, entre otros, perdón. Y además de esto, lo que te va a permitir esta flash ROM es ejecutar en primera instancia una prueba de autocomprobación de encendido y apagado. En este caso ya denominado la famosa prueba POST. ¿Para qué nos va a servir todo este tipo de ejecuciones? Pues bueno, esta memoria nos permite en este caso identificar si nuestra máquina está funcionando correctamente al momento de encenderla. ¿Ok? Va a ser en este caso un programa, un centinela que se va a ejecutar al presionar tu botón de encendido, le va a dar una señal de reset a tu microprocesador y a tu sistema en general para que el equipo pueda encender correctamente. Y pues bueno, si la máquina tiene todo en su lugar, o sea, está funcionando todo correctamente, el equipo va a poder encender, va a poder continuar con lo que es su trabajo. En caso contrario de que el equipo tenga algún problema con algún sistema o algún componente que esté instalado en la máquina, no te va a permitir seguir con el trabajo. En este caso el equipo, en la mayoría de los casos el equipo tiende a fallar
tiende a dejar de funcionar. Y pues bueno, ahí es donde entramos nosotros, los especialistas en servicio técnico, a poder investigar y solucionar los diversos tipos de fallas que se encuentran en nuestro sistema de cómputo. Si podemos ver aquí, tenemos lo que es otro sistema, otro schematic, lo que es un bloque, y podemos ver también de este lado que tenemos nuestro sistema BIOS, nuestra SPI Flash. La tenemos aquí mostrando en lo que vendría siendo en la parte de abajo, y viene igual conectado a lo que es el KBC, en este caso denominado ENC, que es el Keyboard Controller, el controlador del teclado. Y pues bueno, técnicamente, para poder saber qué es lo que es el funcionamiento del BIOS, hay que entender que también tenemos o viene grabado directamente en una memoria ROM. La memoria ROM, en este caso, sabemos que es una memoria de solo lectura, como lo habíamos platicado hace un momento, y es una memoria técnicamente con una cantidad de almacenamiento, podría denominarse muy parecido, por ejemplo, como un disco duro que trae tu almacenamiento en gigabytes, terabytes inclusive. La diferencia es que una memoria ROM tiene mucho menor cantidad de almacenamiento. Son microcontroladores en donde se va a poder almacenar una cierta cantidad de bytes. Pueden ser en este caso 8 bits, 8 megabytes, etcétera. Son por lo regular cantidades muy pequeñas de información las que podemos meter ahí, y se les va a denominar este tipo de información que se va a instalar directamente en esta memoria ROM como firmware, o en este caso el proceso de flasheo que se le va a instalar al sistema que se va a cargar directamente en esta memoria ROM. También se le conoce como memoria flash, como lo podemos ver en este schematic que dice SPI Flash o memoria flash, para poder trabajar con ella. Hay que entender algo muy importante. El trabajar con estas memorias, con lo que son las BIOS o las memorias flash, representa un grado muy importante, en cierto punto de peligrosidad, si no lo sabes manipular de una forma correcta. ¿Por qué? Al tener técnicamente toda la información de encendido del equipo, de lo que es la autocomprobación, el post, y además de esto lo que son los controladores y el orden de arranque, es importante o es 100% necesario lo que es la BIOS para que tu máquina pueda funcionar correctamente. Si tú quitas la memoria BIOS o lo que es la SPI-ROM de tu sistema, de tu motherboard, desafortunadamente la máquina no va a encender, no va a andar. Entonces, ya sea por una mala manipulación o en su defecto por algún cortocircuito que le haya pasado a la BIOS, el sistema puede colapsar totalmente. Entonces es muy importante que tengas mucho cuidado para poderlo manipular. Las herramientas que se van a ocupar para poder trabajar con estos SPI Flash o lo que son estas BIOS también son muy importantes, son especiales. Lo que son los programadores de memorias EEPROM. En este caso, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de unos que podemos utilizar para poder trabajar con ellas. Y pues bueno, puedes trabajar con diversos tipos de interfaces, como de JTAG, por ejemplo, para poder reprogramar lo que son los diferentes tipos de memoria ROM o memorias de BIOS que tenemos en las diferentes placas de nuestros terminales. Por ejemplo, en una portátil también pueden existir en consolas de videojuego, como la famosa memoria NAND de lo que es el Xbox 360, que vendría siendo el equivalente, nada más que obviamente la BIOS se va a manejar en sistemas de 32 bits, en lo que serían máquinas, por ejemplo, o motherboards de computadoras portátiles. En el caso de las consolas de videojuego y en el caso de los teléfonos celulares, se les va a denominar de igual forma memorias NAND, NAND. ¿Ok? Entonces sí es muy importante también tener cuidado a la hora de manipular estos tipos de sistemas, porque también se va a hacer lo que es un flasheo para poder, en este caso, modificar algún tipo de información. El concepto de flash o flasheo consiste en sobreescribir un firmware directamente en lo que es una memoria ROM. El firmware tiene que ser, en este caso, diseñado especialmente para el circuito con el cual vas a trabajar. Existen diversos modelos de memoria ROM en el mercado y con diversos tipos de encapsulado, desde los más comunes, que son de 8 pines para lo que son nuestros portátiles,
más adelante lo vamos a ver, son muy parecidos a lo que es un MOSFET, en este caso de 8 pines, hasta memorias RAM como las que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama en lo que es esta imagen? Que pueden ser inclusive de más de 24 o 32 pines. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que el archivo que vas a utilizar para poder flashear, o el firmware que vas a utilizar para poder flashear este circuito con el que vas a trabajar, tiene que ser especialmente diseñado, programado para ese circuito. ¿Ok? No puedes colocar, por ejemplo, un flash de un circuito como el que tenemos aquí en pantalla, este que tenemos aquí, en un circuito de a menos que, pues bueno, el espacio de almacenamiento de estos circuitos sea el mismo. Aunque desafortunadamente la configuración de pines que tú estás viendo en el lado izquierdo de tu pantalla es mucho mayor que la configuración de pines que se encuentra del lado derecho de la pantalla. Entonces, por una u otra cuestión, no vas a poder ocupar el mismo firmware directamente en este circuito que se encuentra del lado izquierdo que en el circuito que se encuentra de este lado, del lado derecho. También es muy importante que entiendas que los firmware por lo regular traen las instrucciones necesarias para que determinado sistema pueda funcionar con tu equipo. Es decir, por ejemplo, tengo este microcontrolador que está del lado izquierdo y trae un firmware especial, por ejemplo, para una consola de videojuego. Este firmware ha sido diseñado única y exclusivamente para ese modelo de consola de videojuego. Así es igual a las portátiles. Si tú tienes, por ejemplo, un HP DV4 con un procesador Intel y le quieres cargar ese firmware directamente o ese archivo de sistema a lo que es otro BIOS de una HP DV4 con procesador AMD, no te va a servir. Es decir, si tú agarras, por ejemplo, y le quitas la BIOS a la DV4 Intel y se la colocas a la DV4 AMD, no va a servir de nada. ¿Ok? Los archivos firmware para estos tipos de BIOS son, en este caso, para cada modelo de sistema o de equipo electrónico, ya sea computadora, consola de videojuego o teléfono celular. En la mayoría de los casos, como nosotros vamos a trabajar aquí con herramienta un poquito especializada y que obviamente el proveedor como HP o Compaq, Lenovo, Apple, entre otros, no son los que fabrican, perdón, estas herramientas. No traen mucho soporte, es decir, tenemos que buscar nosotros o crear nuestros propios archivos firmware para poder flashear de nuevo las memorias SP y ROM, o las memorias BIOS. A partir de ahorita les vamos a denominar así, las BIOS de cada uno de nuestros circuitos electrónicos. También debes tener en cuenta que estos archivos firmware vienen técnicamente, puedes encontrar firmwares que son OFW, que son oficiales directamente del fabricante. Son esos firmware o actualizaciones que tú puedes bajar directamente desde internet. Por ejemplo, si el día de hoy tú tienes una portátil ahí en tu escritorio y es marca Lenovo, HP, Hewlett Packard, Gateway, Samsung, entre otros, y quieres actualizar la BIOS de tu equipo portátil, tú te puedes meter directamente a la página web del fabricante. En este caso, si es Samsung tu portátil, te metes a Samsung Soporte, buscas drives y controladores para lo que son los equipos portátil y buscas el modelo exacto. Puedes bajar una actualización del BIOS que se encuentra para tu equipo, ¿ok? Para ese equipo en especial. Esta actualización, por ejemplo, es un OFW, que es un oficial o una actualización de firmware oficial directamente diseñada para el equipo con el que vas a trabajar por el fabricante. Tienes también lo que es un CFW, que es un Custom Firmware Update. Este CFW es un firmware oficial modificado por diversos tipos de usuarios expertos en el tema que no son, o bueno, que son externos directamente al fabricante. Es decir, puede ser algún tipo de programador que le agrade, por ejemplo, modificar el fondo de inicio de sesión de la BIOS, que por ejemplo, ya ven que cuando tú inicias una BIOS puede ser Phoenix, por ejemplo, o inicia con algún otro tipo de logotipo como Acer, HP, etcétera. Existen personas que se dedican a poder modificar
todo lo que son estos firmware oficiales y pues bueno, hacerlos en este caso customizados para que tu equipo pueda tener algunas otras pues bueno, cualidades, y también que le puedas quitar algún tipo de función en específico que no te sirva. Pasó mucho con es muy similar, perdón, a los sistemas operativos desatendidos, por ejemplo esos Windows que muchos usuarios le quitaban aplicaciones que no se ocupaban, por ejemplo quitaban bloc de notas, grabador de audio, etcétera, y colocaban aplicaciones que debían de estar instaladas, pues bueno, preinstaladas definitivamente, como Office, AutoCAD, etcétera. ¿Ok? Entonces hay que entender en este caso estos dos tipos de firmware para poder convertir o poder crear o poder flashear, perdón, nuestras memorias de BIOS o nuestras memorias SPI ROM. Pasando a los siguientes términos, podemos ver aquí algunos ejemplos de estas SPI ROM o estas memorias BIOS que vamos a encontrar en nuestros equipos portátiles. De este lado tenemos una SPI ROM marca MX, e inmediatamente vienen unas siglas directamente sobre este dispositivo. Tú notas aquí que tenemos un circuito de 8 pines, como te lo había comentado hace un momento, y tiene prácticamente una pequeña muesca en lo que es en la parte inferior del lado izquierdo. Esta pequeña muesca es el principio de lo que es su orientación, sería el pin 1 o la patita número 1. Y hay que recordar que además de que se encuentran así, las portátiles tienen también la orientación, es decir, que este circuito electrónico tiene que ir adherido a la tarjeta madre en esa orientación que estás viendo. Por ejemplo, aquí contamos con lo que es la muesca de nuestro dispositivo electrónico, de lo que es este circuito MX o esta memoria de PROM, y más abajo podemos alcanzar a ver, una pequeña sombra en color blanco. Esta también vendría siendo la muestra o la orientación en donde se va a colocar el circuito. En algunos casos, estas memorias EEPROM tienen lo que son algunos tipos de pintura en la parte de arriba, como lo puedes ver aquí, con las cuales te vas a poder ayudar a poder encontrar que se trata de una memoria ROM o de una SPI ROM. Podemos ver aquí también algunos ejemplos de memorias. En la mayoría de los casos, las portátiles más recientes cuentan con estas memorias que son única y exclusivamente de 8 pines. Son diversos tipos de fabricantes. Existen MX, Winbound, Nuvoton, entre otros fabricantes, los que vas a poder encontrar como memoria ROM. Si tú tienes alguna duda sobre dónde puedes encontrar la memoria ROM o la BIOS de tu equipo portátil, te recomiendo que adquieras o que descargues lo que es el schematic de tu tarjeta madre y busques cuál es la SPI ROM o el SPI Flash para poder ubicarlo. Si no lo ubicas de esa forma y no tienes un esquemático, recuerda que estas memorias se encuentran en la mayoría de los casos muy cercanos a lo que es el puente sur de tu portátil, el chipset, o en su defecto se encuentran cercanos a lo que es el socket de la pila de la BIOS, ¿ok? El socket o en su defecto la pila de la BIOS. Entonces, para que no te puedas confundir en estos aspectos, por ejemplo, aquí tenemos el puente sur de nuestra portátil e inmediatamente se encuentra muy cercano a él lo que es nuestra memoria flash, nuestra memoria de BIOS, para que puedas en este caso empezar a manipularlo, ya sea que quieras en este caso hacer una lectura o un reemplazo. Aquí podemos ver que se encuentra muy cercano a lo que es el chip del KBS, en este caso es el Nuvoton, el controlador del teclado o el controlador del teclado que tenemos en esta tarjeta madre, y se encuentra muy cercano a lo que es este Winbound, este circuito de la BIOS, a lo que es este circuito, electrónico. Otro punto también muy importante para poderlo diferenciar es que estos circuitos son un poquito más anchos que lo que como vendría siendo un MOSFET normal. Aquí, por ejemplo, en esta imagen puedes alcanzar a ver pues un MOSFET de este lado o un circuito como un MOSFET. Y si tú te das cuenta, este circuito es un poquito más delgado que el circuito que se encuentra acá encerrado en un círculo naranja, que es nuestra SPI ROM. ¿Ok? Hay que tener en cuenta estos puntos para que tú lo puedas ubicar de una manera mucho más fácil. Ojo, es también muy importante
que puedas, en este caso, en la mayoría de las BIOS con las cuales vas a trabajar, si requieres hacer un flash o reprogramar la BIOS, es muy importante que recuerdes cuáles son el modelo exacto o la nomenclatura que tenemos en la parte superior para poder, en este caso, hacer el proceso de lectura, de borrado y de escritura de nuestro circuito. Ojo, esto también es dependiendo del tipo de software que vayas a ocupar. En el caso de nosotros vamos a ocupar el software que es de MiniPro, que es para el programador o la interfaz, en este caso lector de memoria EPROM TL866. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza. Pasando al siguiente término, es muy importante entender que por lo regular estos circuitos tienen lo que son diferentes tipos de configuraciones de pines. ¿Ok? Tiene su GND, tiene prácticamente lo que es su voltaje de entrada, el VCC, el clock o el reloj, la entrada de datos, el reset, entre otros circuitos. ¿Ok? En realidad, a la hora de que nosotros empecemos a utilizar, por ejemplo, el programador TL866, lo único que nos vamos a tener que revisar es, por ejemplo, en la muesca que se encuentra en la parte inferior del lado izquierdo que podemos ver aquí para poder hacer la programación, ya que estos programadores ya incluyen lo que son algunos tipos de adaptadores o en este caso extensiones para poder conectar de una forma correcta los circuitos sin echarlos a perder. Es importante que a la hora de soldar en tu tarjeta madre estos circuitos y a la hora de colocarlos, por ejemplo, en el programador, pues bueno, lo hagas de la forma correcta, como te había comentado hace un momento, con la orientación, ya que si lo llegas a hacer de una forma incorrecta, tal vez el circuito no se queme, pero sí podrías echarlo a perder, que el circuito deje de funcionar correctamente. Bien, antes de continuar con ese punto, la definición entonces de lo que vendría siendo nuestra memoria SPI, podemos entender que los pines que vas a encontrar ahí, por ejemplo, es el reloj, que es el pulso que va a marcar la sincronización, ¿ok? O que va a enviar técnicamente con cada pulso un bit, ¿ok? Para poder trabajar directamente con lo que es la SPI ROM. Tenemos otros pines como el MOSI, ¿ok? Que es la salida de datos del máster y entrada de datos del esclavo. Tenemos también el MISO, que es salida de datos del esclavo y la entrada del máster. Y el SS Select, que es para seleccionar un esclavo o un maestro. Esto es en el caso, por ejemplo, de que estés trabajando ya lo que es una configuración directamente con un otro dispositivo, por ejemplo un Arduino, o quieras colocar una memoria SPI ROM, por ejemplo, en otra tarjeta madre como un microcontrolador con diferentes tipos de funciones adicionales, pues ya este tipo de configuraciones de pines la podrías trabajar para poder hacer en este caso las adaptaciones. En el caso de que tú quieras, en este caso, comprobar que la SPI ROM esté funcionando, es muy raro que una SPI ROM se dañe técnicamente por algún voltaje muy alto. Ojo, es raro, mas no es imposible. Ha llegado casos en los que sí te puedes encontrar con algunos daños en lo que es la SPI ROM. En el caso de que te encuentres con una SPI ROM de quemada o algo así, uno de los puntos muy importantes es revisar que todas estas configuraciones de pines, como lo ves aquí en este caso, no tengan una conectividad directamente a tierra. Por ejemplo, en el pin número 2 que vemos en la parte superior del lado derecho, que es el voltaje, en este caso, de entrada que tenemos aquí, con el cual vamos a recibir de 1.8 a 3.3 voltios. ¿Ok? Si tú quieres revisar, por ejemplo, este pin directamente en tu SPI ROM y este pin con referencia a masa se encuentra en continuidad, obviamente podrías darte cuenta que si levantas el SPI ROM podrías determinar si se encuentra en corto el circuito o en su defecto se encuentra en corto el integrado o la memoria con la cual estás trabajando. Otra cosa también muy importante es que en la mayoría de los casos, cuando una SPI ROM se llega a dañar, también puede ser por software y se requiera reprogramar. Ahorita vamos a comentar en qué consiste ese punto. El siguiente término, además del SPI ROM, lo que vendría siendo la BIOS, tenemos lo que es el UEFI. Ustedes han visto que a partir de la salida de Windows 8, Microsoft y la mayoría de los computadores portátiles integró en su sistema operativo de Windows el sistema UEFI, ¿ok? Que es una interfaz de firmware extensible unificada.
Este sistema UEFI fue definido para sistemas de 64 bits. Además de tener lo que son sistemas de 64 bits, que ya incluye algunos controladores de tu portátil y es mucho más grande, tiene una compatibilidad de emulación del BIOS para los sistemas operativos que no son compatibles con lo que es el UEFI, como lo vendría siendo la opción del Legacy para lo que son las BIOS, bueno, los computadores que utilizan sistemas operativos basados en 32 bits. ¿Ok? Una de las partes muy importantes de este UEFI es que el sistema operativo es más flexible, ¿ok? Es un entorno mucho más sencillo y pues bueno, al ser más flexible y más sencillo tiene inclusive un mejor performance, es decir, el UEFI puede arrancar en un tiempo mucho mayor, en este caso para que puedas trabajar inclusive con compatibilidades en discos duros de estado sólido. No estoy hablando de que, por ejemplo, el sistema de BIOS, que es el anterior que estábamos viendo hace un momento, no esté compatibilizado con un disco duro de estado sólido. Nada más que en la realidad aquí es que el performance o la velocidad se puede notar mucho mejor en un disco duro de estado sólido con un sistema de archivos UEFI, en este caso para los sistemas operativos de Windows 8, 8.1 y Windows 10. ¿Ok? Entonces, el UEFI lo vamos a ocupar en este caso para equipos portátiles que son aproximadamente del año 2012 hacia la fecha. Es decir, equipos portátiles que ya tienen los sistemas operativos antes mencionados y con un procesador con arquitectura de 64 bits. También tenemos lo que es el EFI. El EFI por lo regular es una interfaz de firmware extensible. ¿Ok? En este caso, el sistema de archivo EFI es únicamente para procesadores de Intel. Es un sistema de archivos, o bueno, perdón, es un controlador de memorias SPI ROM muy light. En este caso se utiliza únicamente para procesadores Intel. Se utiliza también en el sistema OS X de los equipos de Apple. Es decir, si tú quieres trabajar con equipos de Apple, la interfaz con la cual te vas a enfrentar a la hora del arranque se le denomina como EFI. También cuenta con un generador de posts, ¿ok? O de archivos post para poder, en este caso, identificar cuál es el daño directamente en la computadora con la cual estás trabajando. Entonces, en un pequeño resumen, la BIOS va a ser para equipos portátiles que tengan en este caso el sistema operativo Windows 7, Windows XP, Windows Vista, entre otros. El EFI o el UEFI, perdón, disculpen, el UEFI va a ser para equipos que tengan un sistema operativo basado en 64 bits, como lo vendría siendo Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Y el EFI, que es este último que estamos viendo, es una interfaz de esa SPI ROM que va a estar basado directamente para lo que son equipos portátiles como, bueno, equipos también de escritorio y portátiles como los ordenadores de Apple, lo que son los equipos de Mac o de Apple, y se va a encontrar directamente en estos equipos o en estos computadores. Pasando directamente a los siguientes puntos, si ya aprendimos que por ejemplo el BIOS es para los equipos con Windows 7, Windows XP, que tenemos también lo que son el UEFI para los equipos más recientes y el EFI para equipos, por ejemplo, de Apple. Las diferencias aquí, además de lo que vendría siendo en las configuraciones, que son las más notables, es que también existen diversos tipos de fallos generalizados dependiendo del equipo o el sistema con el cual vas a trabajar. Por ejemplo, si una BIOS no está funcionando correctamente o una memoria SPI ROM no está funcionando correctamente, ya sea EFI, UEFI o BIOS, puedes tener diversos fallos como no da video, se congelan por ejemplo en el inicio, no te reconoce algunos periféricos de tu equipo portátil, en este caso no te reconoce algún accesorio como un disco duro, una unidad óptica, la tarjeta de red inalámbrica, entre otros. Puede ser también que el equipo no encienda o tenga en este caso fallas al cargar el sistema operativo o esté bloqueada con una contraseña con el password. ¿Ok? Para poder dar cuenta de cuáles vendrían siendo todos estos fallos, pues bueno, por ejemplo, en el caso de que el equipo o la pantalla esté congelada, podríamos determinar que si la pantalla se congela en cierto punto al inicio de la computadora, es decir, se queda el logotipo de Acer, de Dell, HP y no pasa directamente de esos logotipos, te podrías encontrar con el fallo directamente de lo que es este sistema de BIOS, EFI o el UEFI.
Si tu máquina, por ejemplo, por el contrario, se congela en cierto punto al entrar ya en el sistema operativo y estás manipulando algún tipo de software y se llega a congelar, pues bueno, eso ya podría ser una falla de chip de video o en su defecto del disco duro o la memoria RAM. ¿Ok? Que tal vez por el exceso de carga de trabajo que tengas en tu memoria RAM o porque el disco duro ya está fallando, la máquina se quede congelada. No hay que confundir en este caso, no hay que confundir estos casos con el primero que te comenté, que la máquina se queda pasmada en lo que es el proceso de arranque o en su defecto se queda pasmada en lo que vendría siendo el logotipo del fabricante de la BIOS. Ya se los había comentado, como el Phoenix, por ejemplo, puede ser también de HP, de Acer, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el caso de que no te esté dando video, por lo regular, el equipo se va a quedar completamente muerto, o sea, es decir, si va a encender, no va a tener ninguna función, ok, obviamente, digo, si tú la conectas por el VGA o por HDMI a un monitor externo, y la máquina funciona, obviamente, ya vamos a descartar que eso sea un fallo de BIOS. Por el contrario, si la máquina no hace nada, y le quitas memoria RAM inclusive y no hace nada, la máquina está completamente muerta, pues bueno, podría ser un fallo en este caso de una BIOS. Para eso también vamos a ver los estados de consumo de corriente con una fuente regulatoria de voltaje para poder detectar cuando es una falla, en este caso en una etapa de entrada de corriente cuando reconoce lo que es la BIOS, o en su defecto tienes un fallo en algún tipo de módulo regulatorio o una fuente secundaria o primaria en lo que es la tarjeta madre. Sin embargo, aquí en primera instancia se lo podemos definir de una forma empírica. Cuando no da video y la máquina, por ejemplo, estás notando que enciende y te genera y no te da nada de video, perdón, aquí dependes técnicamente de lo que vendría siendo o tu fuente regulatoria de voltaje o de una prueba de autoencendido ya apagado denominada como POST. Ahorita vamos a platicar qué es lo que es esta prueba POST. ¿Ok? Bueno, en el caso de que no tengas en este caso cómo poder reconocerlo con el código POST, desafortunadamente, afortunadamente, vas a tener que recurrir a lo que es la herramienta especializada, como lo que es un programador o en su defecto lo que es la fuente regulatoria de voltaje, para tratar de diagnosticar que la falla de video no sea del chip gráfico o del procesador y en su defecto sea única y exclusivamente de lo que es esta SPI ROM. ¿Ok? Pasando al siguiente término, por ejemplo, cuando no reconoce periféricos, aquí hay que entender en ciertos momentos que podría ser por algún tipo de incompatibilidad, en su defecto por alguna fuente de alimentación del circuito con el cual vas a trabajar. Es decir, por ejemplo, no te reconoce la tarjeta de red inalámbrica o no te reconoce un puerto USB. Lo que yo te recomiendo primero es que revises que estén funcionando bien las fuentes de esos puertos USB. ¿Ok? O por ejemplo que esté funcionando la fuente de alimentación de la tarjeta de red inalámbrica. Si estas fuentes están funcionando correctamente y te manda errores, por ejemplo, de que no se reconoce la memoria USB o se está dañada la USB que colocas y cosillas así, pues lo más recomendable es que flashees de nuevo lo que es la SPI ROM para poder descartar un fallo. Si tu equipo portátil aún tiene acceso a lo que es el sistema operativo, puedes bajar la actualización de la SPI ROM directamente de la página del fabricante. Más adelante también vamos a ver cómo se hace esta actualización. En el caso de que el equipo no encienda completamente y esté completamente muerto, que no te dé ninguna señal de vida, podría determinarnos aquí que el diagnóstico tendría que depender también del uso de otros tipos de instrumentales y de otro tipo de seguimiento de señales, ya sea que encuentres la falla directamente en la etapa de, por ejemplo, de carga de tu máquina, en esa primera etapa, o en su defecto la encuentres en otro módulo como en el chipset, en lo que vendría siendo el puente sur, o en su defecto el microprocesador, etcétera. O sea, aquí ya dependeríamos mucho de tu habilidad como técnico para poder hacer los diagnósticos. Sí, existen momentos en los cuales te puedes encontrar con un equipo que esté dañado, que prácticamente esté muerto por la culpa de la SPI ROM. Esto llega a pasar mayoritariamente cuando tu equipo o la SPI ROM sufre de algún daño físico, es decir, que se rompa de alguno de los pines
o en su defecto que sufra de algún tipo de cortocircuito en lo que es el SPI ROM o el circuito de lo que es la BIOS. Tienes que tener en cuenta o recordar que aquí los 8 pines, por ejemplo, en el caso de que te encuentres con ese encapsulado que vimos hace un momento, no tienen, en este caso, cada uno de los pines no tienen una asociación el uno con el otro, como en los MOSFET, que son 8 pines para, por ejemplo, 3 terminales en total. ¿Ok? Entonces, recuerda muy bien eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en ocasiones te has dado cuenta cuando llegas a remover un MOSFET de una tarjeta madre eh, y, pues bueno, dañas alguna pista o se daña algún pin del MOSFET mientras no sea la puerta, por ejemplo, y te requeden las otras pines o las otras partes restantes de tu MOSFET, pues vas a poder hacer que el MOSFET funcione inclusive sin uno o dos pines o dos patitas. En el caso de un BIOS, si llegas a romper una pata o un pin, desafortunadamente te puedes meter en un problema muy grande porque tendrías que buscar el reemplazo y tu equipo no va a encender nada. En la mayoría de los casos el equipo va a estar completamente muerta. Otro de los servicios muy comunes que se llegan a ocupar directamente por culpa de lo que son las memorias SP y ROM es cuando vienen bloqueados por password. Ya sea que a la persona que lo estaba utilizando se le olvidó la contraseña y requiere formatear el equipo, o en su defecto, pues bueno, pensaron que habían extraviado el equipo, lo bloquearon, por ejemplo, con un programa de rastreo remoto, por ejemplo en MacBook, en lo que es OS X de Apple, pues tú con la cuenta de iCloud bloquear el equipo remotamente y poderlo rastrear. Esto es mediante el sistema del EFI. Entonces, tú puedes hacer esto y tendrías que tener, por ejemplo, si el cliente no recuerda su contraseña, podrías tener tú diversos tipos de herramientas o soluciones para poder hacer el desbloqueo de estos equipos portátiles. Es un procedimiento también delicado porque si no lo haces de una forma correcta también puedes matar el equipo. Aunque con los procedimientos que les vamos a dar a continuación y si lo haces con bastante calma, lo vas a hacer y van a quedar de una forma muy correcta. Bueno, va a quedar de una forma correcta y sin ningún tipo de riesgo. Existen también generadores para este tipo de circuitos, ¿ok? Existen generadores que utilizan lo que son códigos que vienen en las tarjetas madre o en las carcasas para poder, en este caso, remover estos códigos que vienen directamente por el usuario o que vienen de fábrica, ¿ok? Las fallas al cargar el sistema operativo podría ser, en este caso, en un principio, cuando tú te encuentres con, por ejemplo, para diferenciar esta falla, podrías tú encontrarte con el caso de que tu disco duro, por ejemplo, está dañado. ¿Cómo podría ser esto? Pues bueno, cuando un disco duro está dañado por lo regular, siempre cuando estás en la instalación con el sistema operativo te manda error en la copia de archivos o que no se puede leer el archivo de origen o el archivo de destino. Ahí ya te puedes dar cuenta que en su defecto puede que esté dañada tu memoria de instalación o el disco de instalación, o en su defecto lo que vendría siendo el disco duro, el disco de destino. Sin embargo, si el error del sistema operativo está técnicamente en una fase de inicio, cuando apenas vas a instalar lo que es el sistema operativo, no te bootea o en su defecto metes el programa de instalación y no te lo reconoce o no te reconoce ningún tipo de drive, ya sea en este caso por los drivers que no vienen instalados en tu programa o en su defecto podría ser que esta memoria CPU ROM esté completamente dañada. Esos son algunos de los casos que te podrías encontrar o algunos de los fallos con los cuales te podrías encontrar con un daño de lo que es la memoria SPI ROM. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta estos puntos. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se hacen este tipo de reparaciones en el caso de lo que es la reprogramación o el cambio de una SPI ROM, que en realidad es un procedimiento también bastante sencillo. A continuación vamos a platicar un poquito de lo que es la prueba POST, ¿ok? Que es el acrónimo de Power On Self Test, o es la prueba de encendido o apagado, es la prueba de autoencendido y apagado. Es un proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en un sistema computacional. Se va a encargar de configurar y diagnosticar el estado del hardware. En realidad tu BIOS o la SPI, ya sea el EFI, el UEFI o la BIOS, tienen lo que es un pequeño programa POST
que se va a encargar en este caso de buscar o verificar que todos los componentes de tu portátil se encuentren funcionando correctamente. Es decir, si tú llegas a quitar una memoria RAM de lo que vendría siendo tu sistema, por ejemplo, o le quitas las memorias RAM de tu sistema, ustedes han notado que en muchos equipos se encienden, pero pues bueno, inclusive después de que encienden, notas que dan un pequeño pitido, es decir, que el equipo no da imagen, pero suenan algunos pitidos o en su defecto encienden algunos LEDs en el teclado. ¿Ok? Esto no es más que un código POST, es un código que el equipo te da, o en este caso te está avisando, para que tú puedas, en estos casos, encontrar cuál es el fallo, o te está dando al equipo cuál es el fallo por el cual no está funcionando correctamente. Estos códigos han sido diseñados como una ayuda para los usuarios finales, para poder detectar si, por ejemplo, a tu equipo le hace falta un servicio, si tiene un problema en el microprocesador, tienes un problema en la BIOS o en su defecto tienes problemas con las memorias RAM. Y también obviamente han sido diseñadas para que los servicios técnicos oficiales, en este caso soporte técnico de las empresas con las cuales han sido diseñados estos dispositivos, puedan encontrar el fallo mucho más rápido. ¿Ok? Existen estos códigos POST que no son muy confiables en el caso del fabricante. Un ejemplo, aquí tenemos lo que es una pequeña tabla de lo que vendrían siendo los códigos POST para los dispositivos o los equipos portátiles de HP. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos que el LED parpadea una vez, el componente que tienes que probar sería el CPU y el error podría ser que el CPU no está funcionando. Cuando dos LED parpadean, o por ejemplo los LED parpadean dos veces, podría ser un fallo por daños en lo que es la BIOS. Cuando los LEDs parpadean 3 veces memoria, 4 veces son los gráficos, 5 podría ser un error general en la tarjeta madre y pues bueno, 6 veces también podría ser un error de autenticación de lo que es la BIOS. Este código POST, por ejemplo, como se los había comentado, no son muy confiables en realidad. Podría ser que tengas un problema en este caso en un chipset o en el puente sur y en su defecto te esté dando un error o un daño directamente en lo que es la BIOS. Y aunque tú lo reprogrames, por ejemplo, si te guías de este tipo de tablas, aunque tú reprogrames la BIOS, tal vez siga con el mismo fallo. Para esto yo te recomiendo en este caso poder adquirir otro tipo de herramienta para poder hacer la autocomprobación con una tarjeta de código POST, como las que estamos viendo en tu pantalla. Estas tarjetas de comprobación de los códigos POST, te voy a explicar, sirven bastante para, Sirven bastante para poder encontrar de una forma muy sencilla lo que vendría siendo o poder diagnosticar errores que en su defecto nos costaría mucho trabajo encontrar si no tenemos un esquemático o no tenemos la forma de poder empezar a hacer las mediciones desde un principio. Sirve de ayuda en ciertos puntos de auxilio porque estas tarjetas lo que te hacen es detectar los diferentes tipos de voltajes de las fuentes que deben de estar presentes a la hora de poder trabajar o encender el equipo. La fuente de 3.3 y 5 voltios always, tienes también fuentes secundarias, diferentes módulos de voltaje, por ejemplo la señal de encendido de 3.5 voltios de Power Good, entre otras. Estas tarjetas de código POST te ayudan a encontrar si están presentes o no están presentes estos voltajes y en consecuente si alguno de estos voltajes no está presente, pues ya directamente podrías ir a buscar en estas fuentes o en estas tensiones cuál vendría siendo el fallo, en qué línea en qué línea lo puedes encontrar y así sucesivamente encontrar el fallo de estos dispositivos. Tenemos varios diferentes tipos de socket, ya sea PCI o en su defecto que van en lo que son el socket de las DDR o de las memorias SO-DIMM. ¿Okay? Además de esto, pues bueno, llegamos a tener también estos pequeños sockets o pequeños tarjetas POST que van en los sockets de los microprocesadores y te ayudan a encontrar, dependiendo el socket en donde lo coloques, la conectividad por medio de pulsos a los diferentes tipos de circuitos de la motherboard. Por ejemplo, estos sockets que tenemos aquí en pantalla envían señales a lo que es el GPU, a lo que es el chipset, a la BIOS, a las memorias RAM, entre otros circuitos que vienen instalados en tu máquina, y gracias a eso tú te puedes dar cuenta en dónde se puede encontrar un error de comunicación.
Tal vez por ejemplo, este socket está mandando una señal a lo que es nuestra SPI ROM y la SPI ROM termina por no reconocerla. Entonces te podrías ir directamente a lo que es la SPI ROM y analizar todo el esquema o todo el circuito para poder encontrar el fallo. Estos, ojo, son diferentes tipos de herramientas de ayuda. En realidad también son muy económicas y te podrían ayudar en cierto punto, ya sea que te saquen de un apuro o que te ayuden para reafirmar cuál es el fallo en la tarjeta madre de tu equipo portátil. Bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos a trabajar con estos diferentes tipos de fallos en los dispositivos, y vamos a empezar en este caso con lo que son los desmontes de los diferentes, en la mayoría de los casos de los diferentes tipos de circuitos de BIOS como los que tenemos a continuación. Estos videos se los voy a poder compartir en descarga directa para que puedas verlos de una forma un poquito más sencilla, por si no los alcanzas a ver bien directamente aquí en el video que estamos compartiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, una SPI ROM que se encuentra muy cercano a lo que es el socket de lo que es la batería. La forma que vamos a ocupar aquí el desmonte es muy sencillo, simplemente con un cautín o con una punta. En este caso te recomiendo que el cautín sea con una punta que no esté muy llena de carbono, no esté muy carbonizada, y que la punta o el cautín sea capaz de calentar a más de 400 grados Celsius o 400 grados centígrados. Es muy importante esto, ya que entre más caliente esté, mucho más rápido va a poder alcanzar la soldadura a su punto de fusión, y esto te va a ayudar a poder extraer mucho más rápido lo que es la BIOS. En realidad no te recomiendo mucho que lo quites con una pistola de aire caliente, porque en muchas ocasiones el poder exponer estos circuitos a una temperatura muy elevada hace que los circuitos se puedan dañar, o en su defecto, si está muy cercano a componentes de plástico o está muy cercano a lo que vendría siendo una pila de una BIOS, podrías dañar o podrías hacer, en este caso es peligroso porque la pila podría reventar o podría explotar. Entonces te recomiendo que lo hagas con un cautín o con un lápiz soldador y con un flux o con tantito flux para poder remover lo que es este exceso para poder remover este circuito. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que hacemos aquí a continuación es calentar. Preferentemente te recomiendo que ahí coloques una gota de soldadura, que coloques un poquito de soldadura y que empieces a calentar de un lado del circuito, y con unas pinzas de precisión, con mucho cuidado, empezar a levantar estas poco a poco. Ojo, es poco a poco. Porque puedes en este caso levantar los pads o puedes dañar lo que son los pines o doblar los pines de tu memoria SPI ROM. Entonces, te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado y que lo hagas también con un cautín, como te lo había dicho, o un lápiz soldador que pueda calentar a una muy buena temperatura. Aquí ya lo hemos levantado de un lado. Posteriormente lo vamos a levantar del otro lado. Muy bien. Es importante que después de que lo remuevas con mucho cuidado tengas en cuenta que o verifiques que todos los pines que se encuentran ahí estén correctamente o estén prácticamente intactos, o sea, es decir, que no los hayas dañado alguna pista para que no tengas que reconstruirla, y además de que los pines de tu SPI ROM estén, no estén doblados, ¿ok? Si se llegan a encontrar doblados te va a costar un poco, podrías en este caso, tendrías riesgo de romperlos al momento de poder, en este caso, rectificarlos. Este es el caso, por ejemplo, de utilizar una SPI ROM que es, un poco pequeña, como los encapsulados que vimos hace un momento. En el caso de que te encuentres con memorias SPI ROM como esta que tenemos aquí en pantalla, sí te las puedes llegar a encontrar. Puedes trabajar directamente con una BIOS de una portátil o de una PC de escritorio. De una u otra forma te recomiendo que utilices lo que es, para este tipo de memorias, lo que es soldadura, lo que es flux, lo que es cautín,
Y pues bueno, si es un equipo también muy grande, como lo que es el Keyword Controller, pues sí, también es válido que ocupes lo que es la pistola de aire caliente. El cautín puede ser en este caso, como te lo había comentado, que tenga temperatura regulatoria o a partir de 45 watts de potencia te podría recomendar un cautín para su uso. El flux es muy importante que utilices algún tipo de flux sintético. El flux orgánico llega a trabajar bien en diferentes tipos de soldaduras. La única diferencia es que podría servirte cuando son circuitos que no tienen los pines muy pegados o en su defecto que no tenga muchos pines. En el caso de que lo utilices con circuitos que tienen pines muy juntos o que tengan más de 8 pines, un ejemplo, un componente de 40 o de 20 pines o 20 patitas para conectarse, se te va a complicar mucho utilizar lo que es un flux orgánico. Entonces te recomiendo que utilices flux sintético, ya sea marca Amtech, Kimbo, PSI, entre otros, para poder hacer un trabajo de una mejor forma. A continuación, el proceso que se va a utilizar aquí para poder remover esta memoria EEPROM es colocar directamente en lo que es cada una de las terminales de nuestro circuito un, una cantidad bastante generosa de lo que es flux y una cantidad también muy generosa de lo que vendría siendo la soldadura. ¿Ok? La soldadura nos va a ayudar en este caso a poderlo remover sin exponerlo al calor con una pistola de aire caliente. Este procedimiento es para remover integrados con bastantes pines como el que podemos ver. En el caso de que te encuentres en una portátil, por ejemplo, te recomiendo que utilices una vacuum pen. Una vacuum pen es una pluma de succión. Son las que utilizan para poder extraer circuitos en procedimientos de revaling. Si tú has visto videos para poder extraer circuitos en procedimientos de revaling, puedes ocupar una vacuum pen y esto es para poder levantar de una forma vertical el circuito sin dañar los componentes que se encuentran laterales. En el caso de que tengas suficiente espacio para poder manipular tu cautín como lo estamos haciendo en este momento, es muy importante que, pues bueno, tú puedes empezar a utilizar este tipo de técnica que vendría siendo calentar todos los terminales de nuestro circuito con lo que es pues bueno, bastante soldadura al mismo tiempo por los cuatro lados y empezar a removerlo para poderse despegar. Este procedimiento también es muy generoso en cuanto a lo que es la temperatura. La ventaja de esto es que el circuito no se calienta demasiado o no se expone al calor como lo vendrías haciendo con lo que es la pistola de aire caliente. La única desventaja es que si lo utilizamos de una forma muy brusca podemos torcer los pines o los podemos en este caso doblar y obviamente pues bueno, como son circuitos muy pequeños y muy exactos te podrían costar un poco de trabajo. Si tú utilizas flux sintético, te recomiendo que la limpieza sea con thinner o con lo que vendría siendo thinner americano, lo conocemos de este lado. Es un thinner muy potente. Lo utilizan por lo regular en carpinterías o negocios donde trabajan con madera.
Y la ventaja de este es que este flux, por ejemplo, como es muy también el flux que te estoy comentando, el sintético, es un flux muy pegajoso, deja muchos residuos. La ventaja de este thinner es que te puede ayudar en este caso a remover técnicamente estos excesos de flux de una forma muy sencilla. Con alcohol isopropílico se dificulta demasiado. El procedimiento de limpieza también en la base del circuito o del chip donde vas a trabajar es muy importante. En este caso estamos utilizando malla para desoldar para poder en este caso limpiar los pads o las pistas con mucho cuidado. Es importante también utilizar lo que es una malla de una muy buena marca. Por ejemplo, yo utilizo Goodwick. Esta marca de malla para soldar te sirve para poder remover de una forma mucho más fácil todo lo que es el exceso de soldadura, a diferencia de otro tipo de mallas que son un poco más gruesas, pero a su vez también cuesta mucho más trabajo calentar para poder remover el exceso de soldadura. Si tú vas a remover este tipo de circuitos, notarás que si utilizas o lo haces técnicamente sin esta malla, cuesta un poco de trabajo por los, el exceso de soldadura que se queda en la mayoría de los casos sobre lo que es la placa o la tarjeta madre, y a su vez esto hace que pues técnicamente se te dificulte el centrado del circuito electrónico. Bien, la técnica que vamos a ver a continuación no te recomiendo que la utilices cuando estés utilizando flux sintético. El problema de utilizarla cuando se utiliza en este caso flux sintético, como te lo he dicho, es que debes de recordar que el flux es un líquido que te va a ayudar en este caso a hacer que se limpien las impurezas que quedan en los residuos de estaño, ya sea la soldadura lead free o la soldadura lead, que son en combinaciones de plomo y estaño o o estaño, cobre y plata. eh, este tipo de aleaciones se pueden en este caso limpiar mucho más fácil con lo que son sintéticos, ya que sus resinas te van a ayudar en este caso a poder limpiar y a poder separar de una forma mucho más sencilla la soldadura y dejar más limpia esta instalación. Si tú no utilizas este tipo de flux y utilizas flux sintético, desafortunadamente el flux sintético no tiene las mismas propiedades ni la misma capacidad. Y si tú haces el procedimiento de soldar con una esfera de soldadura como lo estamos viendo en estos momentos, se va a complicar demasiado. En la mayoría de los casos va a ser muy complicado que puedas remover ese exceso de soldadura que tenemos ahí. También es muy importante que utilices una punta de un cautín y un cautín con una excelente punta. ¿Por qué? La punta ayuda mucho también porque jala el exceso de soldadura como tú la estás bueno, como se alcanza a manipular o se alcanza a ver en el video. La limpieza también de la punta constantemente es muy importante. Las habilidades que tengas a la hora de trabajar con lo que son este tipo de circuitos también te ayudan bastante a poder mejorar la destreza para poder hacer este tipo de procedimientos. También vamos a estar de acuerdo en este caso que el circuito que se está soldando en este video es un circuito muy grande. En realidad los pines también vienen mucho más separados que como vendrían en un circuito como un keyboard controller. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esos puntos o esos factores para poder hacer la soldadura. Muy bien.
Este ha sido el procedimiento, por ejemplo, para remover y poder colocar lo que son los diferentes tipos de circuitos, bueno, algunos circuitos de lo que son BIOS en lo que son nuestras máquinas. Tenemos también opciones de poder utilizar soldadura en pasta. Esto es para los que utilizamos, en este caso, circuitos un poquito más complejos o más grandes. En el caso de equipos portátiles o de placas también de MacBook Pro, que vienen un poquito más complicados para poder desprender. La soldadura en pasta es muy buena porque te ayudan a poder colocar o poder centrar estos circuitos de una forma mucho más sencilla sin tener que calentar o tener que manipular el circuito en ese momento. Vamos a ver algunos ejemplos de la utilización de la soldadura en pasta. Este tipo de productos los venden en China. La realidad es que son muy económicos. Otra de las ventajas de la soldadura en pasta es que su aleación en este caso viene también con lo que es un poco de flux, por lo cual la soldadura tiende a colocarse correctamente en los lugares donde les corresponde o debería de ir. Técnicamente este procedimiento podría ser muy predecible, pero en los momentos en el que utilizas microsoldadura o utilizas soldadura con componentes muy pequeños o muy aislados, es importante que entiendas que es muy práctico utilizar este tipo de procedimientos. Muy bien, estos vendrían siendo los procedimientos que se van a utilizar para poder utilizar lo que es el desmonte o el montado de lo que son los diferentes tipos de circuitos electrónicos. A continuación vamos a ver lo que es pues bueno, el uso o la manipulación con lo que es nuestro programador, el MiniPro TL866. ¿Cuál es este MiniPro TL866? Pues bueno, este es el programador o en este caso la interfaz de las memorias ePro con el cual vamos a trabajar. Este MiniPro TL866 es un programador un poquito grande. Nos sirve porque trae varios adaptadores para los diferentes tipos de memorias con los cuales vamos a trabajar. En este caso trae unos de los más importantes, que son para circuitos que son de 8 pines, como los que alcanzamos a ver aquí, el 1 y el 2. Nos sirve para otros tipos de circuitos también, para poder soldar directamente a otro tipo de circuitos o memorias ROM más grandes. Y pues bueno, tiene diversos tipos de adaptadores. La realidad es que este tipo de programador, el TL866, es un programador muy económico y a su vez también, aparte de que es muy económico, tiene bastante soporte para muchos modelos de circuitos. En lo personal yo prefiero este tipo de programador a otro tipo de marcas como el SP2010,
bueno, igual es fabricante chino, o otros que hemos visto para la fabricación o construcción de Arduinos. Es muy bueno entonces lo que es este TL866. Entonces, la realidad, como se los había dicho, es que es muy barato. Este, por ejemplo, tiene un costo de $52 y es una herramienta indispensable para poder trabajar con todos estos equipos o con todos estos dispositivos. Este, por ejemplo, son algunos de los adaptadores con los cuales puedes contar si adquieres el kit completo del TL866. Tenemos además este tipo de adaptadores para colocar lo que son estas memorias EEPROM de lo que son las BIOS, el EFI o el EFI, para poder trabajar con ellos. La realidad aquí también es que tienes que tener en cuenta muy bien lo que es la colocación de los circuitos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, a la hora de poder manipular el MiniPro TL866, en lo que es esta caja no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tiene lo que son unas imágenes de lo que es la configuración de los pines. La muesca que vimos hace un momento en la clase de lo que es tu memoria PROM viene en esta parte de lo que es del dibujo que tenemos aquí en nuestro programador. Es decir, que si tú tuvieras en este momento un circuito que quieres reprogramar, la muesca tiene que estar, o el circuito tiene que tener su muesca hacia este lado. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos por ejemplo un circuito que queremos programar como una BIOS o una memoria de PROM. Podemos ocupar o tenemos que utilizar ese sentido para poderlo colocar sobre este lector. O podrías ocupar otro tipo de lectores. Este por lo regular es el que yo tiendo a ocupar un poco más, y se incrusta ahí directamente lo que es el circuito para poder hacer la lectura. Cualquiera de los dos te sirven, aunque como se los había comentado, por lo regular yo tiendo a utilizar un poco más el circuito anterior. Ahora, en el uso de lo que es el MiniPro, es importante que entiendas, que estos circuitos o este circuito va a tener o se va a utilizar una interfaz en lo que es Windows. ¿Ok? Por lo regular se utiliza lo que es Windows 7, Windows XP. Por las compatibilidades no te recomiendo que lo utilices en Windows 8 o en Windows 10. ¿Por qué? Porque pues bueno, desafortunadamente las compatibilidades hacen que en muchas ocasiones las programaciones que vayas a hacer se compliquen demasiado. Entonces, la programación que tú vas a hacer a continuación o que vamos a hacer a continuación en lo que vendría siendo Windows es con la interfaz de este MiniPro. ¿Para qué se va a utilizar? Pues bueno, técnicamente el TL866 de MiniPro es va a ser, en este caso lo vamos a ocupar para poder hacer lo que es la reprogramación de los diferentes tipos de memorias flash que vamos a tener a nuestro alcance, ya sea para que le quites una contraseña, para que repares la memoria o en su defecto para que puedas borrar el circuito. Esta es nuestra interfaz del MiniPro con el cual vamos a trabajar. En esta interfaz tenemos diferentes tipos de datos, de menús. Por ejemplo, el de File, podemos abrir algún archivo .bin, ya que los archivos con los cuales tú vas a trabajar van a ser .bin. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo .bin de una HP 4515. Es un archivo bin, por ejemplo, de este modelo de HP y contiene todas las instrucciones de la BIOS de este modelo en específico. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues bueno, tienes que tener en cuenta algo muy importante. Para poder conseguir lo que son los archivos bin de los diferentes tipos de circuitos que tenemos en lo que es nuestra motherboard, o bueno, los diferentes tipos de marcas de motherboards de laptops. Para poder conseguir estos zooms tienes varias alternativas. Uno, que puedas conseguir a alguien que tenga una computadora o una portátil igual. Como te lo había comentado hace un momento, un zoom de una BIOS tiene que ser exactamente
el, el mismo para la computadora que vayas a utilizar. Es decir, si yo voy a ocupar un DOM de un HP DV6 con procesador Intel, tengo que conseguir un DOM de la misma máquina, de un HP DV6 con un procesador Intel. Si por el contrario voy a ocupar un DOM de una BIOS para una Lenovo A405 con una AMD, tengo que conseguir el DOM de una Lenovo A405 con AMD. No me va a servir, por ejemplo, el DOM de la Lenovo A400 con AMD para la A405. Desafortunadamente no, porque no son el mismo equipo y porque pueden variar en muchos aspectos. Entonces, tienes varias formas para poder conseguir los archivos .bin. El archivo .bin es un archivo como este, que no pesa, por ejemplo, en este caso este archivo pesa más de 2 megabytes. Son archivos que no deben de pesar técnicamente más de 1 mega por lo regular, 1 mega o 1 mega y medio, dependiendo también del portátil con el cual vayas a trabajar para poder hacer el flasheo. Entonces, este podría ser uno de los casos, que consigas a un colega que tenga una igual y que te haga el favor de desmontar la tarjeta madre de la máquina que tiene, de sacar la BIOS, hacer una lectura y que te pase, obviamente, la lectura del mismo DOM de la BIOS. En el caso de que no lo encuentres, que es lo más probable, porque la realidad es que es muy complicado que algún colega llegue a tener el mismo portátil, a menos que la portátil que tenga sea muy comercial. Pero si no lo llegas a encontrar, como te lo había dicho, que son casos muy probables, lo que tendrías que hacer en este caso es poder conseguirla en un foro, ya sea hay foros en internet, en Facebook, encuentras foros también por ejemplo, en otros países, donde puedes hacer una petición de un DOM de una BIOS, un archivo bin de una BIOS, de un EFI, de un UEFI, para poder en este caso, pues bueno, utilizarlo y hacer la reparación de tu equipo portátil. Ya en el último de los casos que no lo llegues a encontrar y que pues bueno, técnicamente es la primera de las opciones que nosotros ocupamos para poder conseguir este archivo .dom, es poder descompactar el software o directamente desde un fabricante. ¿Cómo vendría siendo este procedimiento? Pues bueno, suponiendo que tenemos, por ejemplo, yo aquí busqué un ordenador portátil, un HP Pavilion TX 2507AU. En el caso de que tú tengas una computadora como esta, por ejemplo, yo me puedo ir a la página del fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos la página de HP, en la página de soporte al cliente, descarga de software y controladores. Tú en esta página puedes descargar, por ejemplo, el DOM, bueno, no el DOM, el archivo de actualización de la BIOS de tu equipo portátil. En este caso me fui a los controladores y me fui a la parte de BIOS. Aquí en la parte de BIOS encontramos WinFlash para BIOS del sistema de notebooks. El WinFlash, recuerden que es un software que te permite en este caso flashear lo que es la BIOS directamente desde el sistema operativo de tu equipo portátil. Nada más que aquí la realidad es que como tú no tienes o vas a tener en este caso diversos fallos en tu máquina, ya sea que tenga una contraseña o que la máquina esté briqueada, es decir, que no acceda a lo que es el sistema o cosillas así, tiene un fallo de lo que es la BIOS, en muchas ocasiones no vas a poder hacer la actualización con WinFlash. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es descargar el archivo que es el SP45056.exe. En este caso ya lo descargué. Este archivo que yo descargué, que es este que se encuentra aquí, es el archivo de actualización de lo que es la BIOS de tu portátil. Este archivo de actualización lo voy a colocar en lo que es una carpeta. Por ejemplo, esta carpeta la vamos a denominar BIOS HP TX 2500. Como se los había dicho, en este caso, si tu portátil o tú tienes acceso a tu portátil y estás pues bueno, sospechando que tal vez la BIOS esté corrupta o esté dañada,
tú podrías ocupar lo que es este archivo WinFlash para hacer la actualización del BIOS sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el caso de que tengas que hacer una reparación a nivel componente como la que vamos a ver a continuación, que es el flasheo de una memoria PROM, vamos a tener en este caso que convertir o poder compactar la BIOS con diferentes tipos de utilidades. En este caso, lo que yo voy a utilizar es el software WinRAR, o en su defecto el software Unixtract, para poder en este caso descomprimir este archivo que acabo de bajar, que es un archivo instalable o es un archivo ejecutable de lo que es la actualización de la BIOS de mi equipo portátil HP TX 2505 UZ, si no mal no recuerdo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, lo que voy a hacer a continuación es descomprimirlo. Lo puedo hacer con Unixtract o con WinRAR, con el que tú quieras. Descomprimes el archivo y te van a aparecer diversos archivos como los que tienes aquí. Técnicamente tienes que buscar el archivo .bin o el archivo .fd. Si te dan un archivo, por ejemplo lo acabamos de descomprimir hace un momento, me adelanté, que es otro BIOS de una HP 4515. Ahorita vamos a crear otra carpeta para poder convertir Vamos a poner la HP nueva, la abrimos, vamos a copiarla aquí. Ya está, ya lo descomprimí. Pero aún así este archivo no te va a servir. Si tú quieres abrir este archivo, por ejemplo, con MiniPro, le das en File, Open. Nos vamos, por ejemplo, a la carpeta BIOS HP. Si tú quieres abrir ese archivo, en la mayoría de los casos el MiniPro ni siquiera te va a dejar utilizarlo. Hay veces que sí lo va a abrir, pero si lo llegas a flashear, el equipo no te va a responder. Por lo cual yo te recomiendo, en este caso, que utilices otra utilería que se llama PhoenixTool. Esta utilería es un compresor y descompresor de BIOS para diversos tipos de marcas. Entonces, como tal, este PhoenixTool te va a poder servir para poder hacer, pues bueno, poder convertir este archivo de BIOS en un archivo bin o un archivo necesario para poder trabajar con estos circuitos. Por ejemplo, RTX 2500 y la quiero flashear, no tengo otra máquina para poderle cargar la BIOS, entonces descargo esta BIOS directamente desde la página del fabricante, ya la descomprimí, me creó varios archivos y voy a cargar lo que es, por ejemplo, el archivo 30f1f0f.fd, o en su defecto cargo el archivo que se encuentra aquí, el original, bueno, un archivo bin, obviamente, si fuera la otra HP que estábamos trabajando, pero si es la TX 2500, el que vamos a tener que cargar va a ser este FD. Para esto vamos a buscar en el directorio, en el escritorio, vamos a buscar BIOS HP TX 2500 y vamos a cargar el FD. Le vamos a dar a ejecutar. No va a haber ningún problema, va a estar trabajando. Por lo regular en este momento va a tardar unos 5 segundos en lo que empieza a leer lo que es nuestro archivo es FD y empieza a crear un dump para poder en este caso crear el archivo bin que vamos a recorrer. Entonces el archivo que vamos a utilizar es un punto bin que se encuentra, ustedes se han dado cuenta que ya me creo varios archivos, por ejemplo este archivo de 1024 kilobits, que es el que vamos a utilizar más adelante. Una vez que ya me creó esos archivos, va a seguir trabajando el programa. Ahorita está en status EFI inside BIOS, o sea, está trabajando aún, o sea, lo está convirtiendo. Vamos a esperar a que termine la conversión para poder colocar lo que es un archivo SLIC o Slick File y poder colocar también el fabricante de la BIOS. Por lo regular en este procedimiento, dependiendo la BIOS con la cual estás manejando y también dependiendo de la computadora con la cual estés trabajando, va a tardar de 5 a 20 segundos más o menos. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar el fabricante. En este caso el fabricante es HP y vamos a abrir un archivo .slick que es en este caso un archivo, .bin de HP con el cual vamos a trabajar. Si ya todo está bien, simplemente le vamos a dar en Go
y vamos a dejar que el programa, en este caso, termine de sobreescribir los archivos que habíamos creado, los dump, para poder en este caso hacer el flasheo de lo que es nuestro equipo. Aquí también va a tardar alrededor de unos 20-25 segundos, no debe tardar más. En su defecto, si se llega a colgar el sistema, pues te recomiendo que esperes por lo menos un minuto, minuto y medio, a que termine de hacer lo que es la conversión. No pasa nada igual si cancelas el programa, no hay ningún problema. Total, el archivo original, el SP40056, lo seguimos teniendo aquí. Sin embargo, vamos a esperar ahorita en este momento, vamos a esperar a que termine de hacer la conversión de este Phoenix, de este BIOS o de este archivo dump o .bin que vamos a utilizar para poder hacer el flash. Recuerden muy bien que el Mini Pro es simplemente una interfaz que nos va a ayudar, en este caso, a poder leer un chip, poderlo escribir. Otra cosa muy importante, cuando ejecuten el FinInstall, les recomiendo que lo hagan en este caso con todos los permisos de administrador. Regresando directamente al Mini Pro, es una interfaz que nos va a permitir en este caso hacer una lectura, una programación y un borrado de lo que es una memoria SPI-ROM. Aquí nos dice que ya ha terminado. Bien, si ya ha terminado directamente de crear nuestro archivo, notamos que nos creó un archivo aquí slic.fd. Este archivo en realidad no nos sirve, no nos interesa, pero también tenemos un dump que vendría siendo este que tenemos de este lado, con el cual vamos a trabajar. Un archivo que pesa 1024 megabytes, con el cual vamos a trabajar para nuestro equipo. Muy parecido al procedimiento si queremos utilizar, por ejemplo, un punto bin. Volvemos a abrir el FinInstall. Lo ejecutamos como administrador. Seleccionamos el archivo con el cual vamos a trabajar, en este caso HP nueva. Le decimos que sí. Está trabajando. En lo que trabaja vamos a seguir estudiando lo que es el Mini Pro. Por ejemplo, tenemos lo que es los botones de leer circuito o leer chip o read from chip, como lo veamos de este lado. Tenemos también el de programming chip y el último que es erase chip, que es borrar el circuito. Estos son técnicamente los que vamos a utilizar para poder, en este caso, primero recuerden que primero tienes que hacer una lectura del chip con el cual vas a trabajar o del circuito. Esto es por si no llega a funcionar este que le vas a colocar, es muy importante que guardes el bin con el cual vas a trabajar. Aquí ya terminó. Vamos a seleccionar el fabricante, que es HP también. El Slick, que es también de HP. Y vamos a terminarlo. Aquí, regresando al Mini Pro, me volvió a dar los fallos. Está mal ahorita este software que descargué. Vamos de este lado, tenemos la parte de información. En esta parte de información te va a decir cómo tiene que ir instalado el chip. Es decir, aquí tenemos la palanquita que nos ayuda a ajustar el circuito y tenemos el punto de referencia. Aquí es como va a ir soldado el chip, bueno, va a ir colocado el circuito sobre lo que es tu interfaz. Y de este lado en Select IC vas a colocar lo que es el fabricante del circuito con el cual vas a programar. Es muy importante que entiendas lo siguiente. Si tú deseas leer un circuito, en este caso, con el Mini Pro, tienes que colocar el fabricante en este menú que te había mostrado hace un momento. Vamos a verlo, por ejemplo, en este video. Aquí vemos este video en donde vamos a trabajar con Mini Pro para que puedas ver estos menús.
Este es con el GQ4X. Este es un programador un poquito más grande, aunque no tiene mucho soporte para diversos tipos de chip. De este lado ya terminamos. Nos vamos a la carpeta y nos ha creado un DOM de este lado. Este es el TL866 que les había comentado que vamos a trabajar. Aquí está. Esta es la interfaz que me interesa que veamos para poder utilizar. La interfaz con la cual vamos a trabajar va a ser directamente con Mini Pro, como se los había dicho. En este caso lo tenemos en Windows XP. El chip con el cual vas a trabajar aquí del Mini Pro lo tenemos que colocar en el menú de Select IC. Recuerda que tiene que ser exactamente el chip con el cual vayas a trabajar. Si no seleccionas el chip correcto o la SPI-ROM correcta, tu Mini Pro no va a permitir en este caso hacer la lectura con el TL866. Tienes que tener muy en cuenta eso. Ok, vamos a continuar entonces. Ya una vez que seleccionas el IC, lo que vas a proceder a hacer es dependiendo. Por ejemplo, yo te había dicho en un principio que siempre hagas primero la lectura del circuito integrado para que tengas en este caso un respaldo. Ok, nos vamos pues bueno, en este caso nos vamos a ir a lo que es Read y vamos a darle ahí en la parte inferior del lado izquierdo en leer. Si te manda ese tipo de errores con el IC, significa que uno o está mal conectado o el otro que tienes un problema porque no seleccionaste correctamente el circuito con el cual ibas a trabajar. Entonces, tienes opciones como aquí que le acabamos de quitar el Check Device IC, pero no te recomiendo que lo hagas, sobre todo cuando vas a programar de nuevo el circuito. Aquí ya estamos procediendo a leer. Muy bien, ya que terminó de leer, puedes cerrar y puedes en este caso, cargar desde el file Open un nuevo firmware con el cual vayas a trabajar, en este caso tu bin que acabamos de hacer por ejemplo, y en este caso poderle dar en escribir o programar, Programming Chip, en lo que era el menú que se encuentra en esta parte, y prácticamente se va a abrir el mismo menú que vimos hace un momento. Se abre el menú para poder en este caso empezar a programar el chip con el cual estamos trabajando. Aquí estamos haciendo el proceso de borrar. Ya después de que hacemos el proceso de borrar, vamos a hacer el proceso en este caso de programar el nuevo chip con el cual estamos trabajando. Como se los había comentado, siempre o casi en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando yo termino de hacer una lectura de una memoria EEPROM, comparo lo que es el tamaño de ese archivo que me generó el .bin que acabo de leer directamente del circuito y lo comparo directamente con el tamaño del archivo bin que me generó, por ejemplo, el Phoenix Tool. Existen otros tipos de descompresores de BIOS como lo es este IBM Post Remote Tool, entre otros más que hay en el mercado, igual de descarga gratuita. Pero en lo personal, yo he visto que en la página de Phoenix, por ejemplo, puedes descargar todo este tipo de BIOS para los diferentes tipos de fabricantes que tenemos, con estos, ¿cómo se llama? Con estas BIOS, por ejemplo. Ok, entonces, como se los había comentado, puedes bajar diferentes tipos de fabricantes, pero te recomiendo también que compares lo que son los tamaños de estas BIOS con, con la que acabas de leer, por ejemplo, directamente desde el Mini Pro o el TL866. Este procedimiento
tú lo puedes ocupar para, pues bueno, quitar una contraseña. Si tienes una máquina que tiene contraseña en la BIOS, pues descargas simplemente un archivo bin de la misma máquina que no tenga obviamente contraseña y se lo cargas y así ya le has quitado la BIOS de tu computadora, bueno, la contraseña, perdón, a la computadora, ya sea EFI o BIOS, ¿ok? Lo ocupas también, por ejemplo, para reprogramar las BIOS o las memorias SP y ROM en el caso de que estén dañadas, de que ya no funcionan o que ya no sirven, ¿ok? Para eso podemos ocupar el Mini Pro. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que vendría siendo el uso de lo que es el desbloqueo de estas máquinas con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si tú tienes una máquina que esté bloqueada con contraseña, por ejemplo como una Acer o una Toshiba, podemos hacer diferentes tipos de desbloqueos, ya sean desbloqueos por que tengan un desbloqueo de la BIOS como este que tenemos aquí. Este desbloqueo yo creo que ya lo han de haber revisado, que es técnicamente hacerlo mediante lo que es una memoria USB y cargar el archivo CLNPWD. Este archivo tú lo puedes cargar desde internet y es exclusivamente para dispositivos Acer. Con este archivo tú creas una memoria USB para poder en este caso hacer la remoción de lo que es la contraseña de las diferentes contraseñas que tenemos en el archivo, en la BIOS de nuestro equipo. También tienes otras opciones que son igual con unas utilerías como esta que tenemos aquí para poder crear otra memoria booteable y poder hacer el flasheo de la BIOS directamente desde un inicio con lo que vendría siendo un flasheo directamente desde antes que se ejecute inclusive la BIOS. Ok, es como un recovery. Y pues bueno, tenemos otro que es con el uso de lo que es el Service Tag. El Service Tag es un generador que nos va a ayudar, en este caso, todo lo que son tus computadoras, después de que estás en la pantalla de error, como la que habíamos visto hace un momento. Después de que estás en la pantalla de que ya le diste, por ejemplo, muchas veces la contraseña y te mandó un error, en muchos casos te manda lo que es un... ¿cómo se llama? Te manda lo que es un error y te manda un código de error. Ese código de error tú lo puedes ocupar, por ejemplo, para meterte a la web y meterte a la página de bios-pw.org. Aquí tú puedes colocar un código aleatorio para que te pueda dar en este caso los diferentes tipos de códigos que hay para pues bueno, algunas máquinas. Por ejemplo, para Sony, si el código de error es JH21252, pues puedes probar con esto, o para Serial con la Dell puedes probar con estos códigos para poderla desbloquear. Tenemos también una carpeta que te voy a compartir para poder utilizar estos generadores. Por si no tienes internet, tenemos otros generadores directamente como estos para Dell, para Phoenix, para algunas Acer, para unas Fujitsu, HP de 5 dígitos, entre otros, que te van a poder ayudar a generar estas calculadoras, los errores que tienes directamente en las BIOS de tus equipos portátiles. En el caso de algunas máquinas, tú puedes hacer el desbloqueo con un cortocircuito a lo que es las líneas de la memoria de la BIOS. En este caso, como en algunas Toshiba, con el método del B500. Por ejemplo, esta Toshiba tiene un password. Para poderla desbloquear, simplemente nos metemos directamente donde está el módulo de las memorias RAM. Ok, quitamos las memorias RAM y hay una pequeña casilla que se llama, o unos pads que se llaman B500. En estos pads simplemente lo que tienes que hacer es hacer un pequeño puenteo o un puente y encender la máquina. Al momento de que haces puente en estos pads que tenemos de este lado y enciendes la máquina, se va a generar una señal de reset para la BIOS y se van a configurar técnicamente todas las opciones de fábrica en la BIOS de tu computadora Toshiba. Este procedimiento también es muy parecido a los equipos Lenovo. Entonces, únicamente los he visto en esos dos. No he visto este procedimiento en algún otro tipo de equipo portátil, más que en Toshiba y Lenovo. Si tienen algún otro procedimiento, lo pueden compartir directamente. Aquí podemos ver los pines, que son de B500.
Este es uno, este es el otro, y aquí vamos a hacer lo que es el puenteo para poder en este caso hacer el desbloqueo de estos equipos portátiles. En el caso de que te encuentres con equipos Windows, por ejemplo con Toshiba y entre otros más, y si no te llegas a encontrar con estos, te llegas a encontrar con otro tipo de tecnología con equipos portátiles, pues ya sabemos que tenemos los generadores de contraseñas o en su defecto, en el último de los casos, hacer la reprogramación con el TL866 o con el Mini Pro. Así es la forma en que se hace el corto. Conectas nada más lo que es el cargador, enciendes la máquina y haces un pequeño puente para que pueda entrar en corto y en su defecto así podamos en este caso desbloquear el equipo de la BIOS como lo estamos viendo en este punto. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el desbloqueo de lo que es el EFI de los equipos, en este caso de Apple. Tenemos diferentes o diversos tipos de usos, por ejemplo, para lo que es el EFI de lo que es un equipo de Apple. Por ejemplo, los equipos MacBook se llegan a bloquear, como lo podemos ver en estos casos, con un candado. Estos son los equipos de Apple. Todo lo que es MacBook Air, MacBook Pro y MacBook normal, cuando tú lo intentas resetear, te aparece un candado. Este bloqueo es por el iCloud. Todos los equipos portátiles de Apple y los equipos también de escritorio te permiten configurar lo que es la nube de iCloud para poder hacer un desbloqueo. Tienes diversos tipos de herramientas para poderlo hacer. Uno, por ejemplo, es este pequeño microcontrolador que te permite en este caso resetear completamente lo que es el EFI de tu equipo portátil y resetearlo en cuestión de segundos, como lo estamos viendo en este momento. Con estos contadores tienen una cantidad de créditos para poder desbloquear una placa portátil, y una vez después de que conectas así de rápido lo que es este programador, manda una señal de reseteo a lo que es la máquina y automáticamente quitamos el bloqueo del EFI para los dispositivos. Ojo, es muy caro este programador, vale alrededor de $2,000 uno con 25 licencias. Sin embargo, con 40 licencias. Sin embargo, si no quieres utilizar este tipo de programadores, obviamente se utiliza para que tú desbloquees esta clase de equipos. Si no quieres utilizar estos programadores, puedes utilizar otro programador, como por ejemplo, este es otro ejemplo del mismo programador. En este caso es para una MacBook de 12 pulgadas. Estas son de las más recientes. Tiene el mismo código. En este caso procedemos a desarmarla o a desmontarla. Y procedemos a conectar nuestra interfaz para desbloquear el EFI de nuestro equipo portátil. Este procedimiento también conlleva mucho, en tus honorarios puedes tener un buen cobro. ¿Por qué? Porque prácticamente este procedimiento lo pueden hacer únicamente en el servicio técnico autorizado de Apple, Mac Store, Apple Store, entre otros. Igual se hace en cuestión de segundos. Y ya una vez después de que se hace la programación en la memoria EEPROM de nuestro equipo, nuestro EFI, basta con volverlo a ensamblar y vamos a notar que ya no tiene el bloqueo de la contraseña del EFI o del iCloud. Como lo pueden notar ahí. ¿Qué es lo que hace el bloqueo de EFI o de iCloud? Te impide lo que es ¿cómo se llama? Te impide en este caso lo que vendría siendo el inicio
te impide de lo que es el inicio directamente del gestor de arranque del OS X, por lo cual no puedes iniciar el gestor de arranque del OS X. Tenemos también lo que es otro dispositivo que es un ataque por fuerza bruta, con lo que vendría siendo un microcontrolador denominado Tensi. Este microcontrolador denominado Tensi es una pequeña placa con el cual nosotros podemos programar para poder hacer un contador por fuerza bruta y hacer que este contador ingrese una serie de códigos gradualmente cada cierto tiempo a nuestra Mac para poder encontrar una contraseña. Esto se los comento porque en ocasiones, por ejemplo, nuestras máquinas tienen bloqueos de 4 dígitos, como los que vamos a ver aquí. Es decir, cuando tú enciendes tu Mac y quieres entrar, te pide un PIN de 4 dígitos. El PIN puede ser del 0, 0, 0, 0 hasta el 9999. O sea, tú le puedes poner la contraseña 3, 4, 5, 6. Y pues bueno, pero también para poderla encontrar es muy complicado. Entonces, con este Tensi se puede programar para hacer un contador por fuerza bruta y poder encontrar el error, o más bien poder encontrar el código acertado. Y así obviamente poder desbloquear el equipo con este código. La única diferencia es como es un contador de fuerza bruta, tarda mucho más tiempo que los que vimos en el video anterior, es decir, estos tardan segundos en poderlo desprogramar. Desafortunadamente el Tensi hace una cantidad de intentos, 4 intentos por minuto, por lo cual te puedes tardar inclusive 3 días en poder hacer el desbloqueo. De una u otra forma es la opción más económica que podrías encontrar para poder en este caso hacer este procedimiento. ¿Cómo se tiene que programar? Te voy a compartir en descarga directa este video para que tú puedas en este caso hacer lo que es la programación de tu Tensi con diferentes tipos de terminales y poder hacer en este caso el desbloqueo de un equipo EFI o por ejemplo algún otro tipo de desbloqueo para otros dispositivos electrónicos. El software del Tensi lo tenemos prácticamente en una carpeta que también les voy a dar directamente con lo que es la clase de la BIOS, que es este software que tenemos aquí, y algo que es muy importante, el código fuente para poder hacer la programación. El Tensi es muy económico, en realidad vale como 25 o 20 dólares una placa de estas, pero te puede servir para poder desbloquear muchísimos equipos. Entonces, si tú piensas especializarte también en equipos Apple, va a ser una herramienta muy importante para poder trabajar con todos estos dispositivos electrónicos. Hasta aquí acabamos con la primera parte de este curso de reparación de equipos portátiles con lo que es las memorias BIOS o el sistema BIOS, EFI y el UEFI. Vamos a subir la segunda parte del video más adelante para que puedan ver o puedan revisar más a detalle el uso del Mini Pro, de lo que es el TL866 y algún otro tipo de técnicas o tips para poder hacer los desbloqueos y las reparaciones de todos estos equipos a nivel componente. De momento sería prácticamente todo por parte mía. Les agradezco bastante que hayan estado aquí presentes en esta sesión del curso de reparación de motherboards de notebooks. Les vuelvo a dejar mi casilla de correo electrónico, jorge@deprenda.com, o en su defecto en nuestra página de Facebook, que es Jorge Smart Fixes Cuernavaca o Smart Fixes Cuernavaca Oficial, en cualquiera de estos para poder dar en este caso tips, ayuda o algún tipo de retroalimentación que nos quieran hacer. Y pues bueno, técnicamente sería todo lo de la sesión del día de hoy. Les agradezco bastante y les mando un fuerte abrazo.